continuar estudiando el libro de los Gálatas y estamos en el capítulo número 1 y hemos estudiado hasta el verso número 10. El contexto en que estamos estudiando el libro de los Gálatas es un libro apologético, es decir, es un libro que trata de aclarar las contradicciones de los judíos cristianos con los cristianos realmente. Una de las cosas que yo he estado repitiendo en las enseñanzas es que no hay peor mentira que aquella que va entre verdades, es decir, una verdad tergiversada. Nos encontramos en que Pablo había entregado el evangelio puro y claro a los Gálatas, pero los Gálatas no tenían problemas en ese sentido. Pero los judaizantes cristianos, es decir, los judíos cristianos, no estamos hablando de los judíos ortodoxos que no aceptaron el Mesías, sino que estamos hablando de los judíos cristianos. El problema de los judíos cristianos era que sí aceptaban que Yeshua era el Mesías y que su sacrificio en la cruz era verdadero y que por medio de él se salvaban, pero había que guardar también para ellos la ley, más que todo una circuncisión o el programa alimenticio de abstenerse de algunos alimentos que consideraban ellos contaminados. Una tradición, hermanos, de miles de años no es fácil erradicar. Entonces, cuando ellos reciben el mensaje, la buena nueva del Evangelio, la aceptan, pero la revuelven con las tradiciones judías. Y este es el gran problema. Pero no les basta estar contaminados ellos, sino que a lo más que se enteran que Pablo empieza a predicar en todas las regiones la sana doctrina. Recuerden, cuando estudiamos el libro de los Hechos, vimos toda la historia de cómo Pablo anduvo en todas las regiones, pero estos no fueron lentos ni perezosos, que tras de Pablo iba armando iglesias, tras él iban ellos caminando grandes distancias, arruinando lo que Pablo estaba haciendo. Y cada grupo de creyentes que había, ellos llegaban y les decían: ustedes ya les habló Pablo del Evangelio. Sí, pues sí, está bien, pero también deben de circuncidarse y deben de abstenerse de ciertos alimentos. Es decir, que era el sacrificio de Jesús más la tradición. Desde este punto de vista no parece nada malo. Hoy día en el cristianismo hay conceptos de este tipo, en donde le dicen que todas las religiones son buenas y que todas pues llevan a Dios. Eso es una de las peores mentiras existentes. Y hoy día se quiere ser tan popular que nadie quiere ser radical. Al ser radical te odian. Entonces, por lo tanto, todos los pastores acomodan el Evangelio a no caer mal a la gente y a no parecer tan radical ni tan ortodoxo, porque vamos a caer mal. Pablo trató en alguna medida de tener una flexibilidad, pero sin comprometer la sana doctrina. Recuerdan que Pablo hasta Santiago, del cual yo en particular dudo de su fidelidad a la gracia, pero viene él hasta enganchó a Pablo que hiciera un voto junto con otros hombres en el templo, y fue el peor error que cometió quizás Pablo, porque tras de que Pablo trató de cumplir una tradición judía, se lo acabaron que fue el principio del final de él con respecto al propósito de ser llevado hasta Roma por ese problema. Pero ¿cómo puedo descubrir yo a aquellos que quieren tergiversar el Evangelio, hermano? Porque así como yo lo digo, lo puede decir cualquiera. Otro me puede decir que yo estoy equivocado, y otro puede decir que nosotros estamos equivocados. Pero ¿cómo puedo hacer yo para descubrir que me están contaminando el Evangelio puro? Bien, creo que el punto de partida es consultar en cualquiera de estas religiones
preguntar cómo ven ellos el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Ese es el punto de partida. Porque el punto de partida de la gracia, hermanos, el punto de partida de gracia y el de poder alcanzar salvación es el sacrificio hecho por Jesús en la cruz, suficiente como para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cuando nosotros creemos que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como la Escritura lo dice, nosotros somos salvos por fe, sin ninguna obra, sino por la obra que Él hizo. Cuando un pastor o una congregación o una religión no ve esto de esta manera, tenemos ya problemas. Los Gálatas habían recibido la sana doctrina, pero vienen estos judíos, estos judaizantes, como se les puede llamar, porque eran cristianos judíos, porque ellos aceptaban a Cristo. Tú ves que, si tú ves, todas las iglesias predican a Cristo, pero no todas las iglesias predican que Cristo salva, sino que Cristo más obras. Hace poco yo me deleitaba viendo un programa que se llama Diálogo Pastoral y aprendí mucho de eso, pero mi sorpresa fue que le preguntan a él, hermano, ¿salvo siempre salvo? No, le digo él. El creyente es salvo, pero debe de cuidar su salvación. Es decir, hermanos, que muchos creen que Dios salva, pero después de que te salvó, tú debes mantener esa salvación. Es decir, más tu sacrificio personal para nosotros. Entonces, podemos confundir la gracia o recompensa. La salvación es por gracia, no por recompensa. Cuando alguien nos pone más, es decir, Cristo más, entonces algo que yo tengo que hacer, entonces la salvación la estoy recibiendo por recompensa de eso que yo hago. Eso, cuando alguien me presenta un evangelio como ese, me está presentando un evangelio distinto, y ese tipo es maldito o anatema. ¿A qué me refiero? Sencillo yo descubrir cuando alguien es una falsa doctrina. El único camino para la salvación es Jesús y su sacrificio. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Pero la mayoría de pastores se siente desnudo cuando se dice esto. ¿Por qué? Porque pareciera ser que ellos ya no tienen razón de ser ni de existir si no están regañando a la iglesia para la santidad. Porque ellos creen que la santidad de la iglesia se debe al trabajo de ellos y a las amenazas de ellos a los hermanos, y no como una obra del poder del Espíritu Santo. Es como los sacerdotes, al decirles que no son intercesores nuestros, pierden su función de ser. Porque si ya no interceden por nosotros, entonces ¿cuál es el trabajo que van a hacer? Entonces los judíos, hermanos, recuerden, se sentían orgullosos. Las religiones creadas por el hombre no le interesan a Dios. Y una de las cosas por las que los judíos se sentían orgullosos y tenían razón es que cuando Yahvé habló a Abraham, no fue Abraham que inventó la religión, sino fue que Yahvé lo dirigió de cómo tenía que ser adorado, de cómo tenía que ser glorificado. Es Él que le fue diciendo a su pueblo qué tenían que hacer. No fue el hombre creando cosas que hacer. Como hoy en día, hermano, tiene que, cada vez que entra a la iglesia, se tiene que hincar 3 veces. ¿Y qué indica eso, hermano? Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano. Vaya. Hermano, y cada vez que vaya a orar, tiene que orar en dirección al templo de Jerusalén. Y eso, hermano, para tener poder. Hermano, tiene que echarse 3 ayunos. Cuando empieza la gente a estarte añadiendo al evangelio cosas, es un evangelio ya tergiversado. Y Cristo, no, está bien Cristo. Está bien, Cristo ya murió por nosotros, pero hay que hacerlo todo. Y ahí comienza el problema. Entonces los Gálatas habían sido enseñados bien, pero ahora estaba un grupo de judaizantes. ¿Qué motivó a estos judaizantes para arruinar el trabajo de Pablo? Lo mismo que motiva ahora, entiendo yo, las demás iglesias para arruinar el trabajo de
que Dios me libre si nosotros estuviéramos, hermanos, arruinando el evangelio puro. No sé cuántos de los pastores son honestos y sinceros, y hay muchos pastores que el requerimiento para ir alcanzando la salvación es el dinero y milagros. Hace poco veía un programa yo en la televisión también, y en este programa trataba de hablar de la religión, y muchos ven la religión como las creencias de la gente ignorante, y mucha de la gente culta e intelectual considera que la religión es necesaria para la gente erudita o ignorante, para mantenerla tranquilita. Y tienen razón en alguna medida, porque para eso sirve la religión, pero no el cristianismo. Y Pablo dice, yo les enseñé la sana doctrina y me he sorprendido. ¿Cómo ustedes tan pronto han dejado eso? Pero no es tan pronto. Nosotros aquí en la congregación tenemos varios años ya de haber recibido la verdad de la gracia. Y yo sé que Satanás es tan astuto que todavía engaña a algunos de mis hermanos aquí. Y algunos de mis hermanos aquí posiblemente todavía tengan dudas de no lo hago o no, porque realmente estamos diciendo la verdad o no. Algunos todavía creen en las obras y algunos todavía Satanás nos engaña y nos hace sentir tan mal cuando no andamos santos y puros según nosotros, que creemos que ya ni somos salvos. Recuerdo una palabra cuando asistía a una iglesia con mi esposa. Recuerdo yo las primeras veces que andaba intentando que mi esposa recibiera palabra de Dios y recorrí como, no sé, 14 iglesias de la ciudad de Santa Ana, y llego a una iglesia bautista. Y de pronto estábamos en la escuela dominical y un doctor estaba dando la clase dominical. Y una ancianita le pregunta, doctor, hermano, le digo, ¿y si yo voy para la cocina y de pronto me muero y tenía un pecado y no lo confesé, pierdo la salvación? Claro que pierde la salvación. Una ancianita. Cuando Juan dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Él me perdona mis pecados, en un punto determinado, y esto se lo explicaba a unos hermanos, porque algunos hermanos creen que están creyendo, otra vez, el Evangelio más. Nos han enseñado en una tradición que antes de morir, si no le dan unas instrucciones, usted posiblemente no encuentra el camino. Entonces hay algunos hermanos que creen que si no oran con una confesión antes de morirse, se van condenados también. Pero la pregunta es, cuando yo he sido salvo, en un punto determinado del tiempo, con un efecto permanente para toda la vida, en ese punto que yo creo, en ese punto yo fui salvo. Y en ese punto fueron perdonados todos, oiga bien, todos mis pecados. Hermanos, y los que no he confesado, los pecados futuros, ya están perdonados. Por lo tanto, nada me puede condenar. O sea, el mantener la vida eterna no es porque he dejado de pecar, sino porque mis pecados me fueron perdonados en un punto determinante que yo creí. Y allí fui salvo. Allí fui salvo. Los que hemos estudiado Derecho sabemos que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y si sobre mí pecaba un delito, que era el haber pecado, y me perdonan la causa, no me pueden volver a juzgar por esa misma causa. Por lo tanto, si yo he sido perdonado, ya nadie me puede condenar. Y la palabra lo dice eso. Entonces, esto es lo que los judaizantes estaban queriendo quitarle, robarle a la iglesia o a los hermanos de Galacia, y le estaban diciendo, está bien que hayan creído en Cristo, pero te tienen que circuncidar y te tienen que abstener de alimentos impuros. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos quieren robar la libertad de ser salvos? Y te dicen, sí, pero tienes que hablar en lengua, sí, pero tienes que profetizar, sí, pero tienes que ayunar, sí, pero tienes que diezmar, sí, pero tienes que dejar esa forma de vestir, sí, pero tienes que dejar de andar oro,
sí, pero tiene, y empiezan a agregarte a Jesucristo más un montón de cosas. Satanás es tan astuto, hermanos, que la verdad la revuelve entre mentiras para que no la descubramos. Todos no te rechazan a Cristo, pero te dicen Cristo más. Y cuando alguien te dijo eso, aléjate de esa persona, porque esa persona es anatema. El diablo la está usando. Se oye fuerte, pero Pablo lo dice de esa manera. Entonces Pablo no quería que su obra, pero hay gente interesada en esto, sí. Hay gente que se burla porque tú crees en la gracia, sí. Hay gente que estaba arruinando el trabajo de Pablo y descalificando a Pablo, sí. Nos van a descalificar a nosotros también. Pero a quien no puede descalificar es el sacrificio de Cristo en la cruz, que era el que nos salvaba. Entonces, aquí en este punto era lo que estaba ocurriendo, pero hoy tal vez no te pidan que te circuncides, hoy tal vez no te piden que dejes el cuerpo, sí. Hay religiones hoy día que te dicen que no debes de comer de ciertos alimentos. Hay religiones hoy día que te dicen que no te debes de casar. Hay religiones hoy día que te dicen que debes de guardar un día. Hay religiones hoy día que dicen que debes de hablar en lengua. Hay religiones hoy día que dicen que tener sueños y profetizar, o sea, más. Y confunden la salvación con la vida práctica, que es otro asunto. Pero Pablo no quería que ellos perdieran eso. Verso 11. Entonces, en ese contexto nos estamos moviendo. Seguimos siendo nosotros afectados y queriendo ser contaminados la verdad pura del Evangelio hoy día. Sí, seguimos con esa batalla. Pero espero que nosotros tengamos las bases fundamentales para que nadie nos mueva. Verso 11. Pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Punto número 1 que establece Pablo. Ninguna religión creada por el hombre nos va a llevar a la salvación. Ninguna. Porque la religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Pero el Evangelio es Dios llegando al hombre. Gloria a Dios por eso. Es Él el que me amó primero. Lo admirable no es que yo ame a Él, sino que Él me ame a mí. Eso es lo admirable. Entonces, Dios envió a su Hijo. Él envió. Es decir, Él me buscó a mí. Yo he venido a buscar, ¿qué dijo? Sí, Él vino a buscarme. Por lo tanto, no es una religión la que nosotros tenemos, sino un evangelio. Y el evangelio, esa buena noticia, es que mi Padre, que yo había ofendido, me vino a buscar a mí. Por amor me vino a buscar a mí. Es mi Padre buscándome a mí, dándonos el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios, aleluya. El ministerio de la reconciliación, ¿por qué? Porque antes yo tenía comunión con Él en el paraíso, pero nosotros caímos. Ahora Él quiere que nos reconciliemos, y es Él, es decir, el ofendido es el que viene a buscar el ofendido. Y ya teníamos un ejemplo en el Génesis de alguien que quiso hacer un esfuerzo por agradar a Dios por su propio medio. Caín y Abel, ¿recuerdan? Caín y Abel. Dios no le agrada que tú lo busques a la manera tuya. Él le agrada que le busques a la manera que Él dice que le busques. En ese sentido, Él dijo que Él había enviado a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por Él, no por tus obras, sino por Él. En primer lugar, y el primer principio que tengo, que yo no debo de seguir una religión creada por un hombre. Tiene que ser algo divino. ¿Y cuál es lo divino? El perdón, el amor, la gracia de un Dios todopoderoso a una criatura. Él vino a buscarme a mí. Entonces Pablo dice, yo no inventé una religión, nadie vino a decirme a mí que yo tenía que tener filosofía o algunos pensamientos extraordinarios o algunos sueños. No, Dios se me reveló a mí y me enseñó lo que yo debo dar a ustedes. Lo que yo mismo recibí, de esa misma forma les entrego yo a ustedes. Es eso lo que Pablo está diciendo aquí.
Pablo por un momento creyó que estaba loco. Pablo recibió esto de una forma divina y dijo, bueno, Pablo, pues vamos a leerlo aquí. Verso 12. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Fíjate cómo lo está diciendo. No lo recibí de hombre. No lo recibí de hombre. Es decir, hermano, imagínate. ¿Cómo lo recibió Pablo entonces? Si Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Y Pablo no tuvo un maestro. Además de Gamaliel, no tuvo un maestro que lo acompañara a entender la gracia. Pablo desaparece del mapa 3 años. Y en esos 3 años, no me preguntes cómo, hermano. En esos 3 años, en Arabia, Pablo aparece habiendo. Esto para mí es extraordinario, hermano. Y muy curioso. ¿Cuántos años anduvieron los apóstoles con el Señor? 3 años. ¿Y cuántos desapareció Pablo en Arabia? 3. Hay algunos que dicen que el Señor me ungió y me bajó un calor y una calefacción y hoy vengo todopoderoso. Y hay gente que viene con un ratito y dice que tiene sueños y quiere hablar palabras. No, esto no es magia ni es misticismo. Yo no sé por qué 3 años, pero 3 años fue instruido Pablo también. 3 años fue instruido. Entonces tú, hermano, en un día, en una noche o en un año no estés pensando que vas a manejar las maravillas de Dios o los conocimientos de Dios. Creo que mínimo necesitaríamos 3 años como para poder entender, porque no lo sé. Pero en el verso 12 Pablo dice, ni lo recibí de hombre, ni me fue, ¿qué dice? Ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Muchos están recibiendo revelaciones hoy día, hermano. Hay líderes que dicen que están recibiendo revelación hoy día. Pablo dice recibir una revelación. Pero esta revelación que Pablo recibe, porque yo he recibido del Señor lo mismo que les he enseñado. El problema es que esta revelación que Pablo recibió no fue un invento, sino que Pablo, antes de comenzar su ministerio de forma espectacular, ¿saben qué hizo? ¿Recuerdan lo que hizo? Pero Pablo, antes de comenzar a predicar, es decir, ya recibí esta revelación, dice Pablo, bueno, y esto que me ha pasado, que si es en la carne o en el espíritu, no lo sé. Estaré loco, ¿será que es la caída de mal? Antes de arriesgarme a predicar yo esto, voy a hacer una cosa. ¿Con quién te puedo hablar esto? ¿Con quién te puedo hablar? Hacen el primer concilio y se va a hablar con Pedro allá antes de hablar una locura y dice, y comienzan con Pedro y tienen un diálogo y Pedro concluye y dice, oh, pues yo no sé quién te habrá enseñado eso, pero andamos en lo mismo. Se dieron la mano en señal de que todo estaba bien. Entonces vos te vas a los gentiles y nosotros nos agarramos. O sea, no digo nada extraordinario o fuera de sí. El problema es que los que reciben revelación hoy van en contra a veces de la palabra. Y Pablo, la revelación que recibió iba acorde con la palabra del Señor. No era nada espectacular fuera de la verdad. Ahora algunos dicen, yo he recibido una revelación, hermano, Dios quiere que hagamos un templo aquí. Está de moda esto. A usted le vamos a decir el indio Juan Diego.
El video bueno. Dios quiere que tengamos una troca, hermano. Vale $8,000. Dios me ha revelado que ustedes van a dar. Empiezan a decir cosas como buenas, hermano. Dios quiere que me hagan una cajita porque yo no tengo cajita y Dios me ha revelado. Hay unas hermanitas que tienen su terrenito, y empiezan a decir revelaciones que Dios lo busque a ellos. ¿Está eso en la palabra, hermano? No está eso en la palabra. Está en las necesidades de tu mente. Recuerdo un pastor que muy sabio. Cuando Dios va a suplir nuestras necesidades, hermano, nosotros debemos de orar en privado para recibir la recompensa en público. Entonces un pastor de lo que yo he aprendido mucho, dice que necesitaba un escritorio. Y él empezó a orar, pero a orar en su cama. A orar en su cama. De pronto, alguien de la congregación le dijo: pastor, yo siento el deseo de regalarle a usted un escritorio de madera de hogar. Pero como hacen los pastores de ahora, hermanos, yo estoy necesitando, y empiezan a gritarle a la congregación la necesidad de él para que se la cumpla. Y eso ya no es de Dios. Y uno ya es pidiendo que está. Bueno, y uno no lo pide, sino que exigen. Exigen. Allá en algunas iglesias tú te tienen vigiado. Llegas a la primera reunión, te dejan gratis la primera. Llegas a la segunda, disculpe, ¿cuál es su nombre? ¿En qué trabaja usted? La próxima vez que venga, le trae el taco de cheque que le dan allí en el trabajo. Y el 10% viene para la iglesia. El evangelio más dinero. Si no, ya no recibe. Pero Pablo dice, por medio de una revelación. Entonces las revelaciones deben de ser confrontadas con la palabra. Y si no está conforme a la palabra, esa revelación no es de Dios, hermano. No es de Dios. Pablo fue sensato y fue a consultar todo lo que había recibido, lo fue a consultar con lo que él conocía, que andaba predicando el evangelio, porque él los perseguía. Y como él los perseguía, él los conocía. Él los conocía. Ahora yo voy a trabajar para del patrón del que yo andaba viviendo. Entonces, si el patrón de esto me hablaba a mí, pero yo no sé si era locura mía, fui a hablar con esto, ¿no? Y fui a hablar con ellos. Y no hubo ningún problema con ellos. Ellos, la revelación, confrontaron eso. Verso 13. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Pablo no desconocía las tradiciones del judaísmo. Y voy a aclarar aquí. El problema es querer contaminar el evangelio. La salvación es por fe en Cristo Jesús. La salvación es por fe en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. No debemos de añadirle nada. Cuando un pastor o en una iglesia le quieren añadir para salvarse ritos, tradiciones u obligaciones, vete de esa iglesia. Vete de esa iglesia y de esa doctrina. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es suficiente para salvarnos por fe, hermanos. Entonces Pablo entendía que el que agregaba eso. Pero el problema es cuando la gente ya viene contaminada. Entonces los judíos tenían años de tradición y esos años de tradición los querían combinar con el evangelio. Aquí hay creyentes que combinan tradiciones con el evangelio, por ejemplo. Voy a decir, y esto puede dañar a algunas personas, pero bueno, la verdad daña a veces. La verdad daña a veces. Pero hay creyentes que tienen tradiciones, sí. Poner un arbolito
Navidad, por ejemplo, es una tradición. No, espero que no la esté añadiendo a la salvación, porque quiero hablar bien claro. Tergiversar el Evangelio es cuando yo creo que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente para salvarme, sino que le agrego tradiciones. Y creo que haciendo esas obras o esas tradiciones complemento la salvación. Eso es lo incorrecto. Ahora, si yo entiendo que soy salvo por gracia y puedo hacer locuras, eso no me quita la salvación. ¿Estamos claros con eso? Eso no me quita la salvación. Pablo algunas veces observó algunas tradiciones judías para poder llevar el Evangelio. ¿Las observó? Sí, las observó. ¿Dañaba esto? No. Pero en la forma que Pedro la estaba haciendo, sí estaba dañando el Evangelio y le fue reclamado por Pablo, sí, porque Pedro estaba animando al judaísmo, observando las tradiciones, y cuando veía que venía Pablo, él ya no lo hacía. El problema es cuando nosotros estamos metiendo esas tradiciones, que pueden ser cualquiera, o creencias que nosotros tenemos. Hermano, cuando tú no tienes fe bien firme en el Señor. Hace poco estaba viendo yo un pastor abatido, y yo a veces, como soy el peor miembro de esta congregación, tal vez, pero en alguna medida pienso yo que cuando somos líderes debemos ser como ejemplo, pero sin perder la visión que el poderoso es el Señor. Amén. Pero ¿cómo yo te podré alentar, hermano, a ti, si yo necesito ser alentado? Es decir, ¿cómo les digo esto? Imagínense que un impío me aconsejara a mí para tener paz, para tener tranquilidad, porque me siento agobiado. Nosotros predicamos un evangelio de poder y que somos hijos de un todopoderoso, pero los impíos no tienen eso. Y de pronto un impío me consuela a mí, pero la cosa debería ser al revés. O sea, yo aconsejar al impío y yo confiar en el Dios todopoderoso que tengo para la vida que llevo. Y este es un dilema que los líderes tenemos, porque los líderes somos humanos y los líderes no somos los perfectos, simplemente somos otro siervo más, y el único poderoso es Jesús, nuestro Salvador. Pero también él, Pablo, como líder ahora, estaba sufriendo, y Pablo estaba siendo abatido también. Pero Pablo, en alguna medida, no quería estar seguro de lo que iba a hacer, y planteando eso, no quería que los hermanos de Galacia perdieran esa seguridad de la doctrina sana, que es lo que nosotros ganamos hoy en día. Dice ese verso 12: por medio de una revelación de Jesucristo. Pero Jesucristo ya había muerto, hermanos, cuando Pablo recibió esto. Jesucristo ya había muerto. Y entonces, ¿qué me está diciendo Pablo cuando me dice que la recibió de él? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo? Pablo, tú estás loco. Si ese hombre del que tú hablas ya murió. ¿Y cómo dice que él te ha pasado enseñando a ti 3 años? Bueno, dice Pablo, podrás decirme que estoy loco, pero lo cierto es que ¿de dónde voy a agarrar esto que te estoy predicando ahorita? Si ustedes no me lo han predicado, porque los únicos que manejaban el evangelio eran los apóstoles, y Pablo dice que no había tenido ninguna relación con ningún apóstol. Entonces, ¿de dónde pudo haber sacado la información Pablo? Yo no sé de Pablo, si ustedes me creen o no me creen, pero yo la he recibido del Todopoderoso, del que ustedes sirven. Verso 13: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuando desmedidamente perseguía yo la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Los judíos veían un
un atentado en el Evangelio. ¿Qué razón de ser tenía el judaísmo al aparecer el Evangelio? Ellos veían la disolución del judaísmo al aparecer el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio abrazaba ya no solo a los judíos, sino que el sacrificio de Cristo abrió los brazos para toda criatura que crea en Él pueda ser salva. Ya no solo los judíos. Entonces los judíos estaban celosos. ¿Y por qué estaban celosos? Tenían algo de razón. Los judíos habían tenido una dura carga que era la ley. Y andaban la ley en su espalda y de pronto alguien les dice, y estos que no han hecho nada, no han guardado la ley, han sido unas criaturas desproporcionadas en su conducta. Y hoy me dices que estos son igual que nosotros y que pueden alcanzar la salvación. Sí, eso estoy diciendo. Que ahora ellos también pueden ser salvos. Pero nosotros, el pueblo divino, el pueblo de Dios, ¿se va a revolver ahora con esto? Sí, porque este sacrificio está bien. Pero aceptamos que este es el Mesías, pero también esto que se circunciden entonces. No querían ellos dejar la tradición. Ellos deben de circuncidarse. Si no, no creo que puedan. Los judíos estaban creyendo que la salvación podían obtenerla solo por la fe en Él. No. Ellos creían que debían de circuncidarse. Cuando hay un elemento que tú sigues creyendo que hay que hacer para salvarse, estás diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para salvarlo. Y ese es el problema. Ahora, cuando esas cosas las hacemos por una vida práctica, sin que tenga que ver con la salvación, pues no hay problema. Pero en este caso, lo que estaba ocurriendo era que querían tergiversar el Evangelio. No que hubiera otro Evangelio, sino que querían añadir algo a la fe solamente. Y ese era el problema que teníamos aquí. Verso 14. Yo aventajé en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Yo sé de lo que hablo, yo conozco el judaísmo. Ustedes no me van a decir nada a mí. Yo he sido un judío celoso. Sé lo que son las tradiciones, sé lo que es la Pascua, sé lo que son las fiestas de los tabernáculos, sé las tradiciones, sé la ley y he sido celoso. Es decir, si yo supiera que eso me salva, no ignoro esas tradiciones, pero esas tradiciones no sirven de nada para la salvación. Es lo que Pablo le trataba de decir, que él no ignoraba las tradiciones judías. Verso 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Miren lo que Pablo dice. Yo conozco las tradiciones y pueden ser muy bonitas, porque no le vamos a quitar nada a eso. Hermanos, ayudar a los pobres, orar, diezmar, eso no es malo. Tiene su bondad en sí, pero no es para salvarnos, ni es una carga que debemos de sentir. Y yo entiendo eso, dice Pablo, pero ¿saben qué? Cuando yo fui llamado por gracia. Pablo dice, fui llamado por gracia. El primero que hizo uso de la gracia fue Pablo. Para poder entender la gracia, Pablo tenía que saborearla a él. ¿Y por qué la tenía que saborear él, hermanos? Porque él era enemigo de la iglesia, intentó destruirla.
Entonces, nosotros a veces vemos gente que odia a la iglesia, o nos odia por ser creyentes. Pero imagínate que Dios escoge a esta persona que odiaba a la iglesia para servir a la iglesia. Eso se llama gracia. Alguien que no es digno recibe misericordia y le da la gracia. Después de estar persiguiendo a la iglesia y de estar matando a los creyentes, ahora Él lo usa. Entonces dice, Él me llamó por su gracia. Es decir, yo no era digno de servirle, pero Él me llamó así. Y este es el punto en donde muchos sí se sienten dignos de ser llamados por el Señor. Y es cuando no han entendido el Evangelio. Muchos de nosotros, hermanos, nos sentimos indignos. Y cuando nos sentimos indignos es porque nos estamos juzgando en base a la ley y no en base a la gracia. Porque en la gracia yo no tengo ningún mérito, nadie tiene ningún mérito. El único mérito lo tiene Cristo. Por lo tanto, en la iglesia nadie es más que otro, ni se puede sentir más orgulloso que otro, porque todos hemos sido salvos por gracia. No, hermano, yo me he rebuscado por la salvación. Hay algunos que siguen creyendo que están haciendo cosas para ser más salvos todos. Y Pablo introduce en este verso y dice, Él tuvo a bien por su gracia, tuvo a bien revelarme. Usa otra palabra Pablo, revelar. Y esto es cierto. Nosotros debemos de estar orando porque Dios revele esta palabra y esta verdad a todos nuestros parientes que no han creído, hermano. A todos los pastores que buscan de verdad, Señor, debemos de orar porque Dios revele su palabra. Yo les estaba hablando de este programa que se llama Diálogo Pastoral. Este pastor está en Dallas, Texas, y es médico y es muy inteligente. Y hablando con mi esposa, y me dice mi esposa, y le digo yo, tan inteligente que se mira. Y me dice mi esposa, sí, pero que no es por inteligencia, es de razón. O sea, ¿a quién escogió el Señor para predicar el Evangelio? ¿A los sabios de este mundo? ¿A quién escogió? A los vil, a los más arruinados. ¿Para humillar a quién? Para humillar a los sabios. Entonces, no importa que sean doctores, que sean ingenieros, que sepan griego, que sepan hebreo, que sepan arameo, no importa cuánto saben, si no es por gracia, no pueden ser salvos. Y esta persona, yo quedé sorprendido. Y entonces, porque a veces, cuando hablábamos con mi esposa me decía, pero es que el Papa es inteligente. El Papa tiene como 3 títulos. Sí, es cierto. Es cierto. Pero Dios vino a los inteligentes. Agarró a unos sucios, cochinos, hediondos, pescadores. Apestan los pescadores, a unos chingones. Apestan. Los Dios venga y los llamó. Algunos andantes podían leer y escribir, hermano. Andantes podían leer y escribir. No llamó a ningún sabio, porque quería que se viera la obra de Él en ellos y no ellos creándolo a Él. Entonces tenía que ser alguien ignorante siendo sabio, pero en el Señor. Muchos se dejan apantallar porque dicen, esta gente es inteligente, no puede ser engañada. Pero nosotros vemos que los más inteligentes de ese tiempo son los que estaban más engañados. Y la gente humilde es la que pudo recibir al Salvador. No debemos quedar confundidos. Pablo sí era preparado, pero Pablo ahorita estaba siendo confrontado. Y Pablo dice por su gracia. No dice ni siquiera porque yo era inteligente, sino que por su gracia. Me fue revelado. ¿Pudo por su inteligencia Pablo llegar a Jesucristo? ¿Pudo Pablo por su inteligencia llegar a Jesucristo? No. ¿Qué andaba haciendo con su inteligencia Pablo? ¿Qué andaba haciendo? Matando a la iglesia.
Miren si no era inteligente. Había ido a pedir cartas. Había ido a pedir autorización para poderse meter en cualquier parte y sacarle el pelo a cualquier creyente con toda autoridad. Inteligente. Eso andaba haciendo el inteligente. Y en su propia sabiduría creía que andaba agradando al Todopoderoso. Pero dice Pablo, mire la palabra de Pablo, dice, pero por su gracia, oiga bien, o sea, por su misericordia, me fue revelado. Es decir, si Dios no nos permite que se revele esa palabra, nosotros no podemos entender. No se trata por los títulos, no se trata por nada, hermano, sino se trata por la gracia y por revelación. Entonces nosotros debemos de orar porque Dios se revele en la congregación y se revele a la gente y puedan ver la verdad. La gente sigue siendo engañada en todo tiempo y no es por los títulos. Es engañada por Satanás, que ha cegado la mente de todas las personas. Y debemos de orar porque Dios revele su palabra ante ellos. Reveló, ¿y qué reveló? Obras, nos reveló a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Miren el ministerio que tenía Pablo ahora. Me fue revelado a mí. ¿Para qué? Para que yo lo revelara a quién? A los gentiles. Porque los judíos ya los estaban atendiendo los apóstoles. Pero los apóstoles no querían atender a los gentiles, tanto que Pedro fue confrontado. En el libro cuando estudiamos Hechos, nosotros vemos que Pedro, obligado, le fue enseñado que Dios había venido también para los gentiles. ¿Verdad que Pedro no quería? Pedro no quería. Y Pedro le tuvo que ser revelado y tuvo que ser mandado a la casa de los gentiles para que entendiesen que Dios había abrazado a los gentiles también. Gracia y misericordia es lo que Dios estaba usando, pero los judaizantes querían contaminar eso. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. ¿Recuerdan esa palabra? Iba a ser usado. Iba a ser usado. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento, hablando de Pablo, escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Era un ministerio dado por Él. No consulté enseguida con carne y sangre, verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo está contando a los Gálatas, miren, les voy a explicar. Yo no les estoy haciendo un cuento. Esto que yo he recibido no es de carne ni de sangre, es algo divino. Y yo no les estoy mintiendo. ¿Saben? Yo no tuve contacto con ninguno de los apóstoles. Desaparecí 3 años en Arabia. Alguien me enseñó, alguien me mostró. Y yo digo que Jesucristo me mostró el Evangelio. Y cuando yo vine y confronté esto con los que eran apóstoles, se dio cuenta que no había diferencia. Pedro y todos los demás, bueno, se han quedado estupefactos porque ellos no le enseñaron nada. ¿Dónde aprendió eso? Y reconocieron el ministerio de Pablo. Y ese fue el primer concilio que tuvieron ahí.
Verso 18. Entonces, 3 años después, aquí viene lo de 3 años. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. ¿Recuerdan? Él quería juntarse con ellos y dice aquí, subía a Jerusalén, los andaba buscando, pero ¿qué pasaba con los apóstoles? Que le corrían. Ahí los anda buscando. ¿Y quién los anda buscando? Pablo, y salían los apóstoles. No. ¿Por qué? Porque no habían salido más de Pablo. Pablo se desapareció por 3 años. Y cuando Pablo se desapareció, lo conocieron matando a los cristianos. Y hoy aparece y anda preguntando por los apóstoles. ¿Qué creen que querían los apóstoles? Y allá anda Pablo. ¿Y qué quiere? Anda preguntando por ustedes. Entonces los apóstoles, obvio, los apóstoles tenían miedo de haber dicho que ya no vino, ¿verdad? Nos viene a matar. Nos viene a matar. Eso es lo que la palabra dice. Él los buscaba. En Hechos 9:26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. En Hechos está aclarando que le tenían miedo, pero ya Pablo ya no los andaba buscando para matarlos, sino que Pablo los andaba buscando para conciliar, para decirles que ahora era hermano y que compartía lo que ellos creían. Y dice aquí, subí a Jerusalén para conocer a quién dice, a Pedro, y estuve con él 15 días. Imagínense, para conocer a Pedro. No habían tenido contacto. Un perseguidor de la iglesia se desaparece 3 años y de pronto aparece y empieza a buscar a los apóstoles y localiza a Pedro. Y estuvo con Pedro 15 días, charlando, me imagino, hermanos, de todo lo que él le había revelado. Verso 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Me imagino que tuvieron miedo y se desaparecieron. Pero Pedro, como siempre, era un poco más valeroso y dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, o sea, Santiago, el hermano del Señor. Verso 20. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Verso 21. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. ¿Cuál era esa fe que quería destruir? El Evangelio. El Evangelio es lo que quería destruir. ¿Cuál era esa fe? Y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito. Esto se decía de Pablo, asombrados, que el enemigo de la iglesia ahora era el que la defendía ardientemente. ¿Y qué era lo que predicaba? El Evangelio de la gracia. Pero ahora era al revés. Ahora eran los judíos que querían destruir el Evangelio de Pablo. Y no lo confrontaban, hermano, sino que lo que hacían era que donde Pablo dejaba una iglesia, ellos llegaban a contaminar. Donde Pablo dejaba una iglesia, ellos llegaban a contaminar. Y tú has oído eso, hermano. Te dicen, ay, ¿tú crees que eres salvo? ¿Y por qué te has creído esa mentira? Y empiezan a decir, a querer contaminarte tu evangelio. Eso no es así. A usted lo han engañado.
O usted lo están engañando, que eso no es así. Que eso no es así. Y como esto, o sea, y a veces son tan necios que ni siquiera saben usar la palabra para poder explicar las cosas, y solo por lo que el pastor dice. Una vez yo conocí una hermana, miren, increíble, es una hermana, con todo respeto lo digo, bueno, no sé si es hermana, pero bueno, que anda que no se le mira ni la suela en los zapatos, y anda hasta aquí, y anda aquí. Y una vez le dije yo, ¿y tú sabes, te has mostrado bíblicamente cómo ser sabio? No, sí, yo sé, me dijo cómo es sabio. Pero quisiera que leyéramos la Biblia, le doy la Biblia en la mano. Buscaba San Juan 3:16. Oigan, hermanos, no lo hallaba. En la Biblia, no lo hallaba. Hermano, no lo hallaba. Y le digo yo, ¿tú eres creyente, verdad? Sí, claro que sí. Pero no manejan la Biblia. No, me dice que no manejamos mucho la Biblia, el pastor lo predica. ¿Y no crees que el pastor le puede equivocar? No, el pastor no equivoca. Lo que ella, hermano, no escudriñaba la escritura, sino que lo que el pastor le decía, es lo que creía. Hay muchas personas, hermanos, que viven bajo la tradición y bajo la costumbre y no les importa descubrir la verdad. Por eso es fácil destruir en ellos la doctrina o meter cualquier falsedad porque no están preparados. Un pastor debe de preparar a las ovejas para que ellas se puedan defender de los lobos rapaces que andan con doctrinas falsas. Acá Pablo dice, la fe que en un tiempo quería destruir y ahora dice, glorifican a Dios por causa de mí. Pablo ahora estaba glorificando el nombre del Todopoderoso por gracia y por revelación, hermano. Las multitudes llegaron a creer en Pablo, pero no fue fácil. Recuerdan que Pablo le costó defender su apostolado. No todos lo calificaban como apóstol, pero por eso el primero fue Pedro. Él fue con Pedro. Y Pedro dijo, esto tiene que ser divino porque nosotros no le hemos enseñado y él maneja la misma doctrina que nosotros manejamos. Tanto que Pedro respetó la autoridad de Pablo al final. ¿Por qué? No por Pablo, sino porque entendió que le había sido revelada la palabra. Concluimos, hermanos. Hoy día también el Evangelio quiere ser perturbado y tergiversado. No es que rechazan a Jesucristo, ni su sacrificio. No se trata de eso. Sí lo aceptan. Lo que no aceptan es que ese sacrificio sea suficiente y total para salvarnos. ¿Sí? Es más, otros sí lo aceptan. Dicen que es suficiente y total para salvarnos, pero que la salvación hay que sostenerla porque la podemos perder. Fíjense bien, hay algunos que dicen, sí, Él nos salvó hasta este punto, pero de aquí para allá tenés que cuidar la salvación porque no la podés perder. Entonces, ¿y qué debo de hacer para sostener la salvación? ¿Qué creen que dicen? ¿Qué debo de hacer para sostener la salvación? Ya fui salvo, pero ahora para no perderla, ¿qué creen que debo de hacer? ¿Qué creen que me piden que haga? Obra o guardar los mandamientos. Entonces estamos ya, el Evangelio más obra, anatema. Ya es un Evangelio tergiversado. Debemos de tener cuidado con eso. Y debemos de orar al Señor, porque a estas personas les sea revelada la verdad y lleguen al conocimiento mediante el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Hermano pastor, nos despide en palabras de oración.